¿Qué vas a hacer? Prepararte para que estés guapo grabando el vídeo. No me quitas tú a mi cejas de esta. Buenos días. Como ya sabéis, soy José Luis Pinedo, un deportista discapacitado, y hoy quería contaros mis dos primeras etapas del Camino de Santiago. El año 1999, el día 1 de septiembre, con mi padre me desplacé hasta el pueblo de Francia de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, que está a 32 kilómetros por debajo de Roncesvalles, y bueno, pues allí inicié mi primera aventura un poco ya más seria, ¿no? Siempre recordaré cuando me quedé allí en Saint-Jean-de-Pied-de-Port la cara de mi padre cuando me dejó allí, ¿no? Y siempre recordaré también, es imposible olvidarse, la especie de pánico que me entró cuando, bueno, me encontré solo a 600 kilómetros de mi casa, 800 kilómetros de Santiago, y fui capaz de, bueno, superarlo, y al final, ya sabéis, el valor no es la ausencia de miedo, el valor es la capacidad que el ser humano tiene para superar el miedo, ¿no? Me vi allí con mis mochilas, mi bicicleta, y bueno, pues empecé a caminar. Los primeros kilómetros del Camino de Santiago son bastante llanos, hasta Arnegui. En Arnegui ya la cosa se pone seria, en Valcarlos tenemos unas rampas impresionantes, y ahí empezó el puerto de Ibañeta, un puerto de 25 kilómetros que transcurre entre unos bosques de hayas preciosos, y de ahí hasta Roncesvalles era mi primera etapa, ¿no? Las sensaciones que yo tuve en esa subida fueron variopintas, ¿no? Desde tener momentos de euforia donde me veía arriba sin ningún problema y superando ese puerto sin ninguna dificultad, y por otro lado, pues un puerto que impresiona mucho. De hecho, fue el puerto donde Indurain en el año 96 tuvo las dificultades aquellas en el Tour de Francia. Y bueno, es un puerto que no es que tenga grandes rampas, lo que pasa que bueno, es una pendiente mantenida entre 6 y el 7% continua. Y os soy sincero, yo jamás me había visto en otra, Yo lo más que había subido había sido puertecitos de 2-3 kilómetros por aquí por mi zona, y era la primera vez que me enfrentaba a un puerto de esa categoría y de esa distancia, ¿no? Entonces, ya digo, las sensaciones fueron muy variadas. Tuve la suerte de que me encontré con un holandés que iba subiendo. Le cogí, a pesar de mi corta velocidad, porque llevaba una velocidad de 10-11 kilómetros por hora. La verdad es que el holandés iba con una bicicleta de estas de cuando Franco era corneta, y bueno, le conseguí alcanzar y subí con él. Fue toda una experiencia, porque si os soy sincero, el holandés no hablaba nada de español y yo no hablaba nada de holandés. Nos fuimos entendiendo por señas, y al final conseguimos superar este puerto de 25 kilómetros. En Ibañeta son luego 2 kilómetros de bajada hasta Roncesvalles, y en Roncesvalles, en el Hotel Sabina, hice mi primera parada del Camino de Santiago y vi superada mi primera dificultad, cosa que a mí particularmente me llenó de moral, me puso a tope de moral. Y bueno, intenté pasar allí la primera noche del Camino de Santiago. Las sensaciones son muy variadas, porque por un lado te encuentras solo, por otro lado ves a tanta gente que está haciendo lo mismo que estás haciendo tú, y bueno, te relacionas con tanta gente que al final no es tan dificultoso, y es satisfactorio estar con tanta relación humana. Como siempre, echar de menos tu hábitat, tu zona de confort, familia, amigos, etcétera. Eso siempre lo vas a echar de menos,
pero bueno, es la experiencia de meterte en estos jaleos, que yo soy especialista en meterme en jaleo. Bueno, como ya os decía, la primera noche la pasé en Roncesvalles, dormí allí en el Hostal Sabina. Y bueno, incluso asistí, yo que no soy muy de misas, pues asistí a la misa del peregrino, que es todo verdaderamente un espectáculo. Y al día siguiente me levanté con la moral muy reforzada. Había superado por primera vez en mi vida un puerto de 25 kilómetros, había hecho para mí una gran hazaña y me enfrenté y me dispuse a hacer la segunda etapa del Camino de Santiago. La segunda etapa del Camino de Santiago era Roncesvalles-Lizarra o Estella, como le queréis llamar, y tenía la dificultad de tener que pasar el puerto de Meijiriz, el de Erro, subir el puerto del Perdón, una larga bajada hasta Puente la Reina, y de Puente la Reina va siempre picando hasta arriba, hasta Estella. En esta etapa la verdad es que, bueno, todo lo que era la euforia de la mañana poco a poco se fue convirtiendo no en dificultad, pero sí en tener que trabajar puerto a puerto, subida a subida, y darme cuenta que no lo tenía todo hecho, que quedaban todavía 600 kilómetros o 650 kilómetros y eran 650 kilómetros que iban a ser muy duros. Bueno, pues la gran dificultad del día y el problema del día vino al final de la etapa, cuando llegué a Lizarra, al Hotel Jerry, que es donde siempre que he ido al Camino de Santiago me he hospedado. Y la verdad es que, bueno, allí al desnudarme, al quitarme la pierna, me di cuenta que la prótesis me había hecho una cantidad de rozaduras y de heridas bastante importantes. Esto habría que ver cómo se gestionaba al día siguiente. Yo la verdad es que llevaba un cargamento de pomadas impresionante. Y bueno, pues la verdad es que de momento me apliqué, bueno, un buen baño y me apliqué esas pomadas y a esperar al día siguiente. El día siguiente era toda una incógnita, no sabía cómo lo podría enfrentar, pero como digo yo siempre, mejor morir que perder la vida. Así que bueno, pues a descansar esa noche y el día siguiente pues ya veríamos. El día siguiente y días posteriores os lo contaré en el próximo capítulo, tranquilamente y sin mucho sufrimiento. Así que nada, por esta etapa me despido de vosotros. Os doy muchos besitos y muchos abracitos. Ya sabéis, si os ha gustado, dar like. Si sois tan amables, suscribiros. Y si os parece oportuno, pues verlo, que es importante. Y lo dicho, como digo siempre, ser felices. Y ya sabéis que vinimos a este mundo a ser felices y no a ser perfectos. Así que lo dicho, besitos y abracitos.